feliz día del niño, ¿no? Saca tu niño interior, ese niño que llevas dentro, ¿no? Pero vamos a conocer hoy a qué se refiere eso. ¿Es cierto o no es cierto que hay un niño dentro? Bueno, ciertamente existen recuerdos de nuestra infancia, ¿no? Que incluso cuando vemos algún juguete o probamos algún dulce o vemos una caricatura, es decir, algún estímulo, nos lleva, mágicamente la mente nos traslada, nos lleva a esa infancia. Y déjame decirte que, de acuerdo a la psicología, específicamente a la teoría de la Gestalt, este concepto del niño interior es cierto, es verdadero. ¿Y qué es esto? Pues es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo, de nuestro ser, ¿vale? Y que se va a guardar en nuestra memoria. Y es en una memoria emocional. O sea, el niño interior es algo totalmente emocional. Es parte de la estructura psíquica o mental de nuestro ser, pero que tiene que ver mucho con la parte emocional y que va a salir de manera... Obviamente lo emocional es totalmente irracional, es su opuesto, es su hermano gemelo. Yo cuando lo explico de esta forma. La mente es la mamá que tiene dos hijos que son hermanos gemelos, ¿no? Okay. Uno se llama razón y el otro se llama emoción. Y emoción es más grande, es el hermano mayor de esos gemelos, ¿sí? Y entonces el niño interior se va a manifestar a través de esto, ¿sí? A través de ciertos recuerdos, de ciertos pensamientos, de ciertas sensaciones o emociones inexplicables, pero que las tienes y que eso te lleva a actuar muchas veces de forma que no entiendes, pero cuando ves ya estás actuando, ¿no? Entonces, por eso te decía, es emocional. El niño interior es emocional, no es racional, ¿no? Y de repente dices, ¿por qué actúo así? Ay, ¿Por qué me lo siento de hice? esta forma? Ay, te sientes ¿Vale? incómodo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es cierto que existe un niño interior y es importante saberlo y es importante ponerle atención porque impacta en nuestra vida de adulto, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo incluso muchas de las heridas de la infancia van a impactar en la vida adulta. Y algo bien importante, ¿en qué impacta? Específicamente en el tema del amor o de la pareja. ¿Sí? ¡Wow! Definitivamente tiene mucho que ver cómo elegimos pareja con qué onda con mi niño interior. Entonces, vamos a explicarlo, Mari, ¿te parece? Está conectado entonces. Sí. Qué interesante es saberlo, conocerlo, porque nos genera la conciencia del por qué estoy actuando de cierta forma, ¿no? Así es. Nuestra vida adulta tiene mucho que ver con nuestra infancia y con las experiencias de vida que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿sale? Obviamente también tiene que ver mucho la personalidad, porque déjame decirte que una misma experiencia vivida incluso por hermanos o hermanos gemelos, ¿no? Por ejemplo, en una familia, te podrás sorprender cómo, si tuvieron los mismos padres, la misma educación, las mismas oportunidades, son totalmente diferentes. E incluso siempre hay en una familia, siempre hay quien se distingue por ser el hijo rebelde, el hijo que le da mucha lata a los papás, y el hijo que se porta muy bien, que destaca, que es brillante, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo en una misma familia pueden existir estas dos personalidades, ¿no? Tony, muchas veces menospreciamos, digo, esa es una pregunta, ¿no? Y a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo también tengan esa inquietud. Muchas veces decimos, ay, ¿por qué te portas así con tal y tal situación? Si yo lo viví así, así, así y hasta peor. Y no estoy haciendo lo que tú haces. Entonces, como que en ocasiones menospreciamos esa vivencia o ese actuar, juzgamos. Sí. Pero con lo que tú me estás diciendo nos queda claro que obviamente cada quien va a percibir la vida, las cosas, las sensaciones de manera completamente diferente y hay que ser un poco más bondadosos entonces a la hora de emitir juicios sobre los demás. Sí, más empáticos, ¿sí? Porque en efecto cada quien interioriza las experiencias de una manera diferente. Hay que mencionar que cada persona tiene un grado o un umbral de sensibilidad muy diferente, ¿sí? Por la misma estructura de la personalidad en cuanto a carácter, hay personas que son emotivas o emocionales, o sea, son más sensibles a los estímulos externos y por lo tanto emocionalmente reaccionan fácilmente. Y hay personas que no son tan emotivas, que requieren estímulos fuertes o impactantes
para poder reaccionar emocionalmente. Entonces, desde ahí tenemos esa, pues por eso somos diferentes, ¿no? En este mundo, ¿no? Porque, Claro. tenemos esa estructura mental, psicológica en cada individuo, así como el ADN, Mari, como el ADN biológico, que cada persona es única y repetible, ¿sí? Podrás tener características similares, pero nadie igual, ¿sale? Lo que hablaba el abogado en las sesiones anteriores, ¿no? O sea, esa individualidad viene incluso desde la biología y desde lo psicológico, ¿sí? Porque existe un ADN psicológico que nos hace únicos, ¿vale? Entonces puede ser parte de la misma familia y haber crecido bajo las mismas circunstancias, pero tu ADN, por así decirlo, psicológico, es diferente. Cada quien interioriza según su propia personalidad, su propia estructura psicológica, ¿sale? Ok, entonces para que también con los pequeños, a veces hacemos comparaciones, ¿no? Si tu hermano, y tú. Sí, y ya que lo mencionas, por esto, este tema me gusta mucho abordarlo, Mari, porque en el consultorio atiendo a personas, obviamente ya adultas, ¿no? Yo no me especializo en niños, para ello canalizo a una colega, yo atiendo de 10 años en adelante. En adelante. Y resulta que al indagar, al ir explorando cuál es la situación de la persona, por qué se está sintiendo así, que comúnmente el síntoma es ansiedad. O sea, la ansiedad te va a llevar al psicólogo porque te va a indicar que hay algo detrás, ¿no? Okay. Entonces, al ir analizando uno de los posibles orígenes, porque hay distintos de esa ansiedad, es justo que hay heridas del pasado, hay heridas en la infancia que no fueron sanadas y que obviamente tu sistema inmune psicológico te manda señales de alerta para decirte, sánalo, sánalo. O sea, la ansiedad es eso, es un síntoma de emergencia que te está indicando que hay algo que no estás queriendo ver o que de plano ni te das cuenta, ¿vale? Okay. Entonces, en la infancia, por eso este tema me encanta, decía, porque resulta que muchos de los pacientes tienen temas de su infancia no resueltos o que hay heridas emocionales, que ahorita vamos a platicar, que justo estamos viendo en pantalla, que son, sí, surgen en la infancia de acuerdo al trato, a las experiencias. Sobre todo, estas heridas de la infancia son hechas lamentablemente por los papás, ¿no? Y como no sabemos ser papás, se nos escapa, ¿no? Entonces sí, vamos a crear, mira, son estas 5 heridas de la infancia, el abandono. Se refiere, lo explico a grandes rasgos, sí, quizá más adelante podamos tener un espacio para hablar de cada herida más a profundidad, ¿sale? Cómo se manifiesta y demás, pero a grandes rasgos, la herida de abandono este abandono puede ser físico o psicológico, ¿sí? Físico es cuando, por ejemplo, te abandona tu papá, se va, ¿no? O ni conoces a tu papá, tu madre es madre soltera, o a veces ni siquiera la mamá, ¿no? Creces con los abuelos, ¿no? O con algún familiar, ¿sí? El caso más extremo son los niños huérfanos, tienen la herida de abandono, ¿vale? Ok. Ese es el abandono físico. Y el psicológico es cuando tienes papás, pero no te hacen caso, no te ponen atención. Tienen que trabajar mucho y no hay tiempo para ti. O sea, ocurre un abandono psicológico, o sea, te sientes solo. El resultado es que te sientes solo, hay soledad, ¿sale? Y entonces, de adulto, vas a ser una persona dependiente y no te va a gustar la soledad. Por eso toleras el maltrato, porque no quieres estar solo. Entonces, de estar solo a estar con alguien que al menos, no sé, me escucha, me regaña, a veces incluso me violenta. Aquí, esto de la dependencia emocional es un tema que nos da para más. Mucho, ¿no? Pero sintetizando, una herida de abandono en la infancia va a generar dependencia emocional en la adultez. Tony, por eso, mira, yo he escuchado a muchas personas, sobre todo mujeres, que dicen, mira, aunque sea peleando, pero que estemos juntos. ¿Ese es podría ser un clásico ejemplo? Sí, definitivamente. Uh-huh. Y ahora, las personas que han sufrido abandono, pero que de adultos, ¿no le temen a la soledad? O sea, no hay ese patrón. ¿Han logrado superar eso? Sí. Ah, perfecto. Sí, porque estas heridas se trabajan, Mari. En unos minutitos más voy a llegar a ese punto. ¿Cómo sanar estas heridas para que en la adultez vivas bien?
vivas pleno, seas un adulto sano, Si no emocionalmente. cargues con todo eso. Sí. Pues muy interesante, es momento de ir a un corte Ok. comercial, pero por favor no se vaya porque todo eso está muy interesante. Y mientras más nosotros tengamos conocimiento y conciencia de por qué actúo, por qué soy o qué es lo que tengo que sanar, pues más tranquilo, sin estrés, Exacto. sin enfermedades voy a vivir. Entonces eso es lo importante del tema, ¿verdad? Así es. Bueno, pues acompáñanos, Tony, por favor. Vamos a un corte.